Tus enemigos aclamarán tus fallas y se proclamarán los líderes supremos, incluso sobre ti. Seguramente jamás imaginaste que tus enemigos sería la gente que alguna vez amaste hasta morir. Capítulo 10, Atentado. Giró en la cama aún somnolienta tratando de acomodarse mejor, de repente sintió que algo faltaba a su lado ya que normalmente al voltearse encontraría un bulto que posteriormente le reclamaría y la empujaría con fuerza para que se quitara de su lado de la cama, sin embargo eso no pasó, su hermano ya no estaba a su lado ni en su habitación. Aspiró la esencia del cuarto y solo encontró rastros de ella misma, sin el olor característico de su mellizo. Abrazó una de sus tantas almohadas para volver a dormir, pero una voz en el comunicador de la puerta de la entrada ya no la dejó hacer su cometido, era Goten indicándole que ya debía levantarse porque la esperaban para el desayuno, ella no quería bajar, tenía tanto sueño que prefería dormir hasta el día siguiente, sin embargo un recordatorio se implantó en su cabeza inmediatamente, el día de mañana sería el cumpleaños de su mamá y debía planear algo con Trunks para festejarla. No tenía ni la más remota idea de si en Vegetasei festejaban aquellas fechas, pero era una tradición en su familia hacer fiestas grandes y despampanantes, especialmente conociendo a su madre, ella misma había organizado increíbles fiestas con miles de globos, regalos y comida para ella y para su hermano, lo mínimo que podían hacer ahora era buscar, aunque sea un detalle para Bulma. Gruñó un poco cuando notó que su guardia no dejaba de oprimir el botón de alarma para despertarla, así que finalmente se levantó perezosa para acercarse al comunicador de la puerta y responderle: el chico ya te escuché, estoy lista en unos minutos, dijo en forma de reproche y escuchó a Goten reír quedamente. Unos minutos es demasiado tiempo si tú lo dices, se burló de la chica pero luego tomó un tono más serio. Procura no tardar, el rey y la reina los estarán esperando. Bula frunció el ceño, entendía que su madre los esperara para desayunar, pues desde que habían llegado al planeta esa había su rutina. Despertar, asearse y vestirse, desayunar con su madre y rara vez su tío o su abuelo se les unían, después cada quien se iba a realizar sus actividades correspondientes. Pero, ¿su padre ahora estaría presente? No sabía cómo reaccionar ante esto, sería la primera vez que tendría un desayuno familiar, en fin, aunque no quisiera tendría que darse prisa, pues también su estómago le empezaba a exigir alimento. Se dirigió al cuarto de baño, estaba reluciente y pareciera que su madre nunca lo usó. Sabía lo desastrosa que su querida progenitora podría llegar a ser, pero ahí estaba todo tan blanco e impecable. Le restó importancia y abrió el grifo que liberaría el caliente líquido transparente, no había tiempo para relajarse así que optó por evitar el baño de bañera. Se limpió y secó en tiempo récord y cuando salió del cuarto de baño notó que en su cama habían dejado un traje bastante similar al que usaron ella y Trunks el día de la ceremonia de presentación. Lo examinó y se dio cuenta de que casi era igual, solo que la armadura no tenía el logotipo de la familia real y las botas no eran tan altas, también faltaba la capa y los guantes, supuso que ese era el traje no formal de los Saiyajin. Hizo una mueca, no quería usarlo, era cómodo sí, pero ella prefería vestir más sus pantalones deportivos o de yoga y sus blusas de tirantes que aquel ajustado traje, seguramente era obra del hombre que se hacía llamar su padre, después de la disputa de ayer en cuanto a su ropa esa debió de ser la decisión que tomó al respecto. Se giró a su armario para tomar alguna de sus prendas pero algo la detuvo en seco, si hacía eso entonces probablemente él empezaría a gritarle y quizá le reclamaría a su madre acerca de sus costumbres y sinceramente no quería empezar el día con enojos y peleas, por esta vez, solo por esta vez cedería ante él, pero después hablaría con Vegeta para hacer un acuerdo de una vez por todas. Se vistió con las ropas Saiyajin y ató su cabello en una coleta alta, su estómago hizo un chillido y fue cuando se dio cuenta de que ya moría de hambre, se acercó a la entrada para colocar su mano en un panel el cual leyó inmediatamente sus huellas digitales y abrió la puerta dejando ver a un Goten que la reverenciaba al instante. Te ves muy bien el día de hoy, princesa, la aduló el chico al verla con el traje Saiyajin. Bula sonrió un poco sonrojada ante las palabras de su amigo y le agradeció. ¿Y Trunks?, preguntó viendo la puerta de su anterior habitación. Gohan no estaba afuera como su guardia lo estaba. El príncipe se adelantó, pero no hace mucho que salió, debe estar bajando las escaleras en este momento. Goten no tuvo tiempo de terminar su respuesta, pues la chica ya se había echado a correr hacia las escaleras diciendo algo acerca de que ese tonto no la dejaría atrás. El escolta la siguió a paso presuroso y no le fue difícil alcanzarla. Cuando llegó a la princesa, se percató de que ella ya estaba a punto de saltarle a la espalda al príncipe. Idiota.
Se quejó Trunks cuando Bula brincó y se dejó caer de lleno sobre él haciendo que se cayera, pues él y Gohan iban tan ensimismados en su plática que apenas y tuvo tiempo de sentir la presencia de su melliza. ¿Por qué no esperaste?, reclamó la chica golpeando con su puño el brazo del peliblanco. ¿Pensabas dejarme? El chico se levantó y vio cómo su hermana se extendía su brazo dándole a entender que la levantara y así lo hizo. Tardas mucho y yo muero de hambre. Bula frunció los labios y reparó entonces en la vestimenta de su hermano, él también llevaba un traje Saiyajin, su padre sí que tomaba medidas muy extremas con ambos. Los dos hermanos emprendieron nuevamente su ida hacia el comedor entre bromas, juegos y gritos, como siempre lo habían hecho, ciertas costumbres que hacían en su casa de la Tierra no las perdían aunque estuviesen en otro planeta. Sus guardias los seguían desde cerca admirando la dinámica que tenían ambos príncipes, a pesar de que Gohan y Goten eran unidos gracias a que su madre, como humana, mantenía tradiciones propias de los terrícolas y una de ellas era que la familia siempre estaba antes de cualquier cosa. Sin embargo, Trunks y Bula tenían un vínculo muy fuerte, quizá era el hecho de ser mellizos o de que siempre se tuvieron el uno al otro, pero la conexión entre ellos era poderosa. Una vez que llegaron a la entrada del comedor, los dos escoltas los reverenciaron y se retiraron del lugar cuando se aseguraron de que los herederos del planeta entrasen ahí. Trunks y Bula miraron la enorme mesa con 6 sillas acomodadas y 3 siendo ocupadas, al frente de todos estaba el rey, a su lado derecho estaba su madre y al lado de ella se encontraba Tarble. Los músculos del chico se tensaron ante la presencia de su tío, sabía que él estaba involucrado con la razón de su destierro del planeta hace 15 años, sin embargo debía aguantar las enormes ganas de preguntarle o exigirle que le dijera la verdad. Su hermana inmediatamente sintió la incomodidad de su hermano y le susurró vamos. Los 3 adultos esperaban a que se acercaran, Bulma fue la que se percató inmediatamente de su extraño comportamiento. ¿Está todo bien?, preguntó observando cómo sus hijos se acomodaban en las 2 sillas que estaban a la izquierda de Vegeta. El adolescente quedó frente a su madre y la chica frente a Tarble. Lucen distraídos. El príncipe le sonrió a su madre y negó con la cabeza todo está bien, solo tengo hambre. Todos tenemos hambre, acusó el rey con voz firme. Son demasiado lentos. Bula hizo una mueca de inconformidad que no pasó desapercibida por su padre, supo entonces que ella empezaría a pelear, lo sabía porque su mirada se lo estaba diciendo, ella jamás podía quedarse callada bajo ningún motivo, nos hubiésemos tardado menos si los trajes no fueran tan difíciles de poner. Vegeta chistó por lo bajo, ese atuendo es el que portarán de ahora en adelante, ustedes son los herederos de Vegetasei, no pueden andar vistiendo cualquier ropa de humanos. La chica miró a su madre que también miraba un tanto molesta al gobernante, pero ella no vestía ningún atuendo tipo Saiyajin, de hecho llevaba puesta su típica bata de laboratorio. El rey se dio cuenta de la mirada fugaz que su hija le estaba dando a su reina e inmediatamente supo de qué se trataba. Tu madre es humana, sin embargo ustedes aún no pueden tener esa libertad porque en su sangre tienen herencias Saiyajin. Siéntanse afortunados de portar tan digno uniforme. Trunks no dijo nada al respecto, pues realmente vestir ese traje no le molestaba en lo absoluto, al contrario, sentía que con el entrenar sería mucho más fácil, pues las ropas terrestres eran bastante frágiles y se rompían en cualquier momento, ya le había pasado con una que otra prenda. Volteó a ver a su hermana que seguía manteniendo una mueca de disgusto y con un dedo le picó el abdomen para llamar su atención. Ve el lado positivo. Su hermana lo miró con el entrecejo arrugado esperando el comentario de él, tenía el presentimiento de que saldría con alguna pesadez. No luces tan gorda como creí. Ella rápidamente atinó a darle un puñetazo en el brazo más cercano a ella y el príncipe se rió ante la molestia de Bula, amaba molestarla de esa manera y claro sentía que solo él podía tratarla así porque cuando alguien más hablaba mal de ella entonces esa pobre alma conocería la furia y fuerza de sus golpes. Sí, en la Tierra se había metido en serios problemas en más de una ocasión en el colegio, debido a los comentarios tan vulgares que se hacían de su hermana, no era novedad que ella fuese un gran foco de atención para los hombres, sin embargo unos se querían pasar de listos y obviamente Trunks no se los permitía nunca. Salió de sus pensamientos cuando sintió la mirada severa de su madre sobre él. No molestes a tu hermana, regañó Bulma, como cualquier otras veces, con una mueca en sus labios y su ceño fruncido. Vegeta los observaba analizándolos, así habría sido cada mañana si se hubieran quedado en el planeta. Sus hijos bajarían tarde, quizá discutiendo algunas veces, se sentarían y seguirían riñendo para posteriormente ser regañados por su madre y parar la pequeña pelea. En verdad que quería presenciar eso, quería que así fuera la mañana siguiente y la consecuente y todas las jodidas mañanas de su existencia.
A pesar de que sus hijos se mostraban ariscos con el líder que probablemente lo odiasen a niveles inimaginables, ahora él los quería ahí, para siempre. Sabía que su segundo intento de mandarlos nuevamente a la Tierra ya no serviría porque ya no estaba seguro de que en primer lugar, esa fuese la solución a todo. En segundo, que ellos lo permitieran, eran adolescentes y ya no bebés en el vientre de una frágil humana. Y tercero, no quería separarse de ellos, su instinto paterno le gritaba que se acercara a ellos para convivir, pero sobre todo necesitaba una prueba de afecto por parte de ellos, aunque sea una. Pedía demasiado y lo sabía, no lo merecía y estaba consciente de ello. Sin embargo, quizá podría intentar acercarse más. Ellos escuchen, a partir de hoy tendrán un tiempo de entrenamiento conmigo. Los cubiertos que habían sido tomados recientemente por los adolescentes hicieron estruendo contra el plato con alimentos que apenas había sido servido. Trunks fue el primero en protestar. Después del primer encuentro que había tenido con su padre no le quedaban demasiadas ganas de volver a enfrentarse a él porque Nappa ya nos enseña y le pediré a Gohan que me dé entrenamiento extra. Ya lo he decidido y no entra a tema de discusión. Bulma, que había estado pendiente a la expresión del rey, tampoco tardó en externar su opinión. No creo que sea buena idea. El Saiyajin líder la miró de reojo mientras ingería sus alimentos. Apenas llevan una semana y unos cuantos días aquí, no es suficiente como para enfrentarse a ti. Inconscientemente la peliturquesa hizo que el pecho del rey se le inflara de puro orgullo, pues indirectamente lo estaba reconociendo como el ser más fuerte del planeta, y claro que el que su mujer fuese quien se lo dijera le hacía sentir una mezcla de poder y excitación en todo su cuerpo. Es por eso que debo ser yo quien los entrene. Deja de quejarte por ello, mujer. La reina carraspeó y prefirió seguir desayunando. En eso la voz juvenil de su hija habló, olvidando por completo el tema anterior. Mamá, ¿qué haremos mañana? La mujer frunció el ceño ante la pregunta de su hija y ésta inmediatamente se dio cuenta de que su madre lo había olvidado. Mañana es tu cumpleaños. Una exclamación salió de los labios de Bulma y tragó el alimento que mantenía en su boca. Es verdad, había planeado una sesión con Zorn, Toma y Gine para ayudar a los pobladores, pero la puedo postergar un día y haremos algo divertido. Los tres propuso sonriendo. Vegeta sintió entonces un golpe bajo, como si lo hubieran acuchillado directamente en el pecho. Los tres, en definitiva, él no cabía en aquel contexto, y lo peor de todo es que no podía culpar a su mujer por hacerlo a un lado de una fecha importante para ella, porque él ya lo había hecho, haciéndola a un lado de su vida cuando la mandó a la Tierra. Tarble, quien se había mantenido completamente en silencio apreciando la actividad familiar, observó cuidadosamente a su hermano mayor. Aunque quisiera ocultarlo no podía hacerlo completamente, al menos no para él. El rey tenía la manía de fruncir aún más el ceño cuando algo no le parecía o se sentía incómodo, y ahí estaba él arrugando su entrecejo a todo lo que daba. Pensaba que en algún momento se podía deformar. Decidió intervenir. ¿Por qué no organizar una fiesta de cumpleaños?, sugirió, llamando la atención de la humana y de los dos semisayajines. Si mal no recuerdo, tú adoras las fiestas, ¿no es así?, inquirió viendo cómo Bulma sonreía culpable ante el acusamiento. Es verdad, pero esta vez me gustaría pasarlo con los chicos, admitió sonriéndole a su cuñado. El hermano menor del rey asintió y sintió una mirada penetrante sobre de él. Giró para chocar con los ojos de Trunks, quien inmediatamente desvió su vista de su tío y prefirió poner toda su concentración en la comida. Aquel momento fue interrumpido por otra presencia que arribaba al comedor. Era el ex monarca, que iba a discutir ciertos pendientes políticos con ambos hijos suyos. Fue recibido por una efusiva Bula, que lo abrazó apenas se acercó a la mesa. Los presentes se quedaron pasmados viendo aquella interacción abuelo-nieta. Era bien sabido que los Saiyajines no eran una raza afectiva, y el ex-rey era uno de los machos más fríos que se hubieran conocido. Sin embargo, con sus nietos parecía otra persona completamente diferente. Aceptó el abrazo del adolescente y con ella pegada a su cuerpo caminó hasta quedar en medio de Trunks y de su hijo mayor. Le revolvió el cabello a su nieto con una de sus manos y él le sonrió de vuelta aprobando su saludo. Espero que estén practicando arduamente, pequeños engendros. Por supuesto, dijo la adolescente poniéndose de puntillas para dejar un beso fugaz en la mejilla del hombre de barba. Bulma sonrió por lo bajo. ¿Quién diría que el hombre tirano que la atemorizó por un gran tiempo sería un abuelo de lo más tierno? Trunks. El hombre mayor esperó la respuesta del peliblanco. El aludido inmediatamente hizo un saludo estilo militar. Señor, entrenando como si la vida se me fuera en ello, señor. Vegeta abuelo sonrió orgulloso. Espero ver los resultados pronto. Los habitantes deben de estar ansiosos por ver el resultado de todo su trabajo. ¿Verlo?, preguntó una suspicaz Bulma.
El exgobernador asintió cruzándose de brazos, supuso que su hijo mayor aún no les explicaba ese punto a ambos mellizos. Según lo que investigaron mis hombres, Trunks y Bula cumplirán años en 3 semanas, como regalo de cumpleaños cada quien elegirá un oponente de los miembros élite para luchar frente a todo el pueblo. Trunks tragó con dificultad su bocado. ¿Eso se puede considerar un regalo? Si no lo fuese, entonces pelearías con quien yo decidiera. Tómalo como una oportunidad de elegir a alguien no tan fuerte, explicó el rey mientras bebía de su taza. El chico suspiró molesto ante el comentario de su padre. Ni por una puta vez él podía intentar ser un poco amable. Dejó pasar eso de lado y se concentró en su abuelo. ¿Y si por casualidad llegamos a perder? Serán la deshonra no solo de la familia real, sino de todo el planeta, respondió molesto el rey por la simple insinuación de su hijo de ser derrotado por otro guerrero. Es por eso que entrenarán conmigo. No hay mejor Saiyajin en Vegetasei que el rey, comentó orgulloso el hombre de barba mientras subía el mentón, presumiendo el poder de su hijo mayor. Yo mismo lo he comprobado. Es verdad, además de que ese tiempo entrenando con mi hermano les puede servir para otras cosas, dijo Tarble sugerente. Sabía que en realidad lo único que le faltaba a sus sobrinos y a su hermano mayor era pasar más tiempo juntos. Con el paso del tiempo seguramente se comenzarían a tolerar más, y si los milagros existían hasta podrían formar lazos afectivos entre ellos, y esa era una oportunidad que no podían dejar pasar. Vegeta abuelo se despidió diciendo que tenía algunas cosas que monitorear. La verdad era que él seguía haciendo algunas cosas que el rey debía, pues ya que tenía demasiado tiempo libre y se aburría de no hacer nada, hacía las cosas de su hijo. No hubo más plática en el desayuno más que trivialidades comentadas principalmente por la reina. Algunas veces Tarble intervenía para proponerle algunas mejoras a sus ideas y otras intervenciones eran por parte de sus hijos con preguntas acerca de la situación o eventualidades presentadas. Por arte de Vegeta solo hubo silencio y miradas fugaces a todos los miembros de su familia. Una vez terminado el desayuno, cada uno partió a sus actividades. Claro está que los príncipes recibieron una advertencia por parte de su padre si es que acaso se les ocurría no asistir a su entrenamiento con él. Trunks y Bula se dirigían a donde Nappa ya los esperaba como siempre, lo saludaron y comenzaron con su entrenamiento del diario. Esta vez el calvo había aplicado un poco más de exigencia en la pelea contra los Saibaman, incluso él también había lanzado uno que otro ataque a los príncipes para comprobar su reacción y velocidad de respuesta. No era mala, tal vez podrían esquivar algunos ataques que Vegeta ocupara. Conocía a la perfección la técnica del rey, no en balde habían transcurrido tantos años en que él fue su tutor y luego uno de sus mejores soldados de su escuadrón. Cuando solía existir, deben saber que la fuerza de su padre es mucho mayor que la de un simple Saibaman, e incluso la mía, advirtió cuando vio que los hermanos se empezaban a fatigar. Controlen su respiración y concéntrense en su objetivo. Lanzó otro ataque que le dio en la espalda a Bula, pues fue la única que no se movió al estar cansada. Eso dolió. Nappa, reclamó furiosa levantándose con pereza del frío suelo. A Vegeta no le preocupará eso, le recriminó Trunks con los brazos cruzados mientras la veía con una negativa en la cara. Luces más lenta que otras veces, ¿te pasa algo? Eso último lo preguntó en voz baja, solo para ella. Bula torció los labios en una mueca. No es eso, es que, ¿crees que sea tan cruel con nosotros? ¿Estás preocupada? Ella rodó sus zafiros. ¿Tú no? Después de la primera paliza que te dio creí que estarías temblando al saber que te enfrentarás a él nuevamente. Trunks chistó la lengua. No es como si tuviese ganas de volver a pelear con él, porque sé que el poder que tenemos es un chiste a comparación del suyo, pero precisamente es por eso que no podemos darnos el lujo de estar bajando la guardia. Su hermana melliza ya no le dijo nada al respecto y prefirió volver a prestar atención a sus contrincantes. Al fin y al cabo el peliblanco tenía razón. El entrenamiento de los adolescentes, a pesar de que fue arduo, también fue muy corto, pues el rey le había dicho que no ocupara tanto tiempo, pues los quería a cierta hora en la sala de gravedad. Nappa les indició a ambos mellizos que tenían que presentarse con su padre cuando el cielo iluminado empezase a perder su brillo, y estos, a regañadientes, tuvieron que aceptar, pues el Saiyajin maestro les advirtió que la cabeza de él volaría en 1000 pedazos si decidían no ir, y como no querían ser los responsables de la atroz muerte del guerrero con bigote, acataron su orden. Bula le dijo a Trunks que ella primero se daría una ducha, pues se sentía bastante sucia después de tanto entrenamiento, y que si le daba tiempo dormiría unos cuantos minutos. El peliblanco asintió y se separaron.
Ese día también el príncipe empezaría su entrenamiento con su guardia de confianza. Sentía que Gohan en definitiva era un guerrero bastante fuerte, su aspecto amable era una cosa, pero su presencia, fuerza y cuerpo era otra y quería que él le enseñase todo lo que sabía para poderle dar una buena paliza a quien escogiese como oponente el día de su cumpleaños. El guardia de confianza, que lo estaba esperando en los pasillos de las salas de entrenamiento, preguntó si estaba seguro de querer entrenar aún más pues lucía bastante agotado con lo anterior. Sin embargo el príncipe insistió en que podía resistir todavía y que lo entrenase a como diera lugar. Gohan sonrió al verlo decidido que era el adolescente con lo que se proponía y sabía que eran por razones bastante grandes, una de ellas era superar el poder que el rey poseía. Bien, vayamos entonces a los jardines traseros del palacio. Trunks arqueó una ceja, pensó que estarían en otra sala de entrenamiento, pero al parecer el guerrero Saiyajin tenía otra idea en mente. Lo siguió por los pasillos hasta llegar a los que daban a dichos jardines. Vaya. No esperaba encontrármelo por aquí. Príncipe Trunks y Gohan detuvieron su caminar y se dieron la vuelta para ver quién había sido el que había interrumpido su trayecto, y al príncipe no le dio el mínimo gusto de encontrarse con aquella persona. Turles pronunció su nombre con desagrado, ese hombre no le agradaba en lo más mínimo y mucho menos después de haber presenciado cómo es que veía a su hermana, de una manera tan morbosa. El Saiyajin parte del consejo se acercó a él y lo reverenció como correspondía, sin borrar la sonrisa altanera que siempre cargaba consigo. Me enteré por ahí de que su regalo de cumpleaños de usted y la princesa consistirá en una pelea con aquel que consideren digno. Al parecer siempre estás informado de todo, contestó la cuestión planteada del Saiyajin, quien amplió aún más su sonrisa burlesca y alzó la barbilla en un modo desafiante. Luces expectante, cualquiera podría decir que esperas que te escoja como oponente. Oh no príncipe, solo estoy curioso de saber quién será su oponente. Trunks frunció el ceño y se giró levemente para ver a Gohan quien permanecía alerta detrás de él. Dime, ¿hay alguna regla que impida retar a alguien del consejo? Gohan parpadeó ante la pregunta del que tenía bajo su cuidado y meditó. No, el ex-rey solo había sugerido que en batalla se enfrentaran contra alguien del ejército élite porque eran los más fuertes de Vegetasei. Sin embargo Turles había pertenecido también al ejército élite hasta que lo asignaron como miembro del consejo. No creía que el ex-rey se molestase puesto que el Saiyajin que estaba frente a ellos también era bastante poderoso. No majestad, no hay nada que impida eso. El peliblanco asintió y volvió a mirar al hombre parado imponente delante de él. A pesar de lo enorme que era aquel sujeto y de intimidante de su presencia, Trunks no le tenía ningún miedo, no le mostraba temor, todo lo contrario, lo desafiaba con la mirada endurecida. Los ojos zafiros del chico podrían convertirse en dagas y lanzas cuando la persona no le agradaba. Él era el que tenía mejores modales de ambos mellizos, por eso fue que no le lanzó ninguna maldición o palabrota al Saiyajin y se comportó lo mejor que pudo. Bien, entonces es mejor que te vayas preparando, serás mi oponente de batalla. Turles sonrió con autosuficiencia como usted ordene y se reverenció. El príncipe y su guardia decidieron continuar con su camino y dejar de perder el tiempo. El Saiyajin los vio marcharse y dejó escapar una risa corta, su plan había salido bastante bien. Varios Saiyajines ya esperaban su llegada nuevamente, estos últimos días había estado con ellos organizando principalmente los alimentos de reserva, sabía que esa raza comía demasiado, sin embargo al ser esas personas parte de la tercera clase más pobre de todas, la comida que se le dio para ellos no fue demasiada ni suficiente y tenían que almacenarla adecuadamente. Llevó varias semillas que según sus investigaciones crecerían en los suelos del planeta, eso sería una gran ventaja y con la única que contaban hasta ahora. Aún tenía que hablar con el consejo acerca de devolver a los hijos Saiyajin de esas personas a cambio de minerales encontrados en las nuevas excavaciones. Estaba segura de que con lo que ofrecería sería suficiente y además no daría ni la octava parte de los minerales pues estos estaban en abundancia. Otra cosa que también empezó a hacer fue pedirle a Raditz, o más bien casi ordenarle pues se negaba rotundamente a hacerlo, que les enseñara lo básico de pelea a los pobladores, pues a pesar de que fueran de la clase más débil, ellos no dejaban de tener sangre de guerreros en sus venas, no importaba lo que dijeran los demás, de lo que opinara el demás pueblo, el consejo o el mismísimo rey de Vegetasei, ella tenía fe en aquellas personas. Sin embargo Raditz también tenía sus mañas y mandó a traer a otro soldado élite del que solía ser su antiguo escuadrón de batalla antes de convertirse en el soldado de confianza de la reina.
Broly era un guerrero excepcional, uno de los mejores que se haya visto y que incluso podría aguantar una batalla con el rey, aunque claro estaba que no le ganaría a Vegeta, pero él podía defenderse bastante bien con su nivel de pelea. Dejándole encargado a Broly el entrenamiento de los machos y hembras, Saiyajin jóvenes tanto reina como guardia fueron a supervisar las minas y el trabajo que estaban realizando. Recuérdame mandarle un mensaje a Zorn informándole que la reunión de mañana se pospondrá. Observó atentamente cómo los Saiyajin salían y entraban de la cueva, unos cargando carretas con los minerales y otros cargando su material de excavación. Coméntaselo a Gine también, estaré con los chicos. Raditz asintió mientras supervisaba cada acción de los de tercera clase, no entendía por qué la obsesión de su reina de cuidar y proteger a los más débiles del pueblo, le parecía una pérdida de tiempo, y lo peor del caso era que él estaba siendo parte de eso pues no podía negarse a las peticiones de Bulma, en gran parte porque era la gobernadora del planeta y en otra porque también era su amiga y conocía muy bien su carácter, y lo menos que quería era hacerla enojar y empezar a discutir con ella. Los mimas, demasiado, comentó refiriéndose claramente a los príncipes herederos de Vegetasei. Ella frunció el ceño y lo miró con reproche. ¿Es lo que Vegeta te ha dicho? No he pasado suficiente tiempo con ellos desde que llegamos. Vegeta no me ha dicho nada, así es como yo lo percibo. Bulma le sonrió a medias. Cuando tengas a tus propios hijos tal vez me comprendas, nunca es demasiado lo que estás con ellos y últimamente me siento bastante alejada, reveló bajando la mirada a un punto muerto. Apenas nacieron yo me sentí confundida y más perdida que nunca, no tenía ni la más mínima idea de qué hacer con ellos, creí que no podría pero, lo logré. No es fácil educar a dos niños y menos si tienen sangre guerrera en las venas. Raditz echó un bufido de burla de sus labios. Seguro te dieron bastantes problemas. La peliturquesa asintió. Así fue, pero con el tiempo nos fuimos adaptando. Trunks fue siempre el más obediente y apegado a mí, no le gustaba quedarse solo con mis padres, quería que yo forzosamente estuviera ahí con él. Cuando él lloraba y apenas escuchaba mi voz, se calmaba y se quedaba dormido. Sonrió ante dicho recuerdo. 15 años habían sido nada para ella en cuanto ver crecer a sus pequeños retoños. Bula fue más independiente, aunque siempre parecía que ella buscaba a alguien más, probablemente a su padre. Toda su vida tuvo la esperanza de conocerlo y ahora que lo hizo, solo recibe desplantes de él. Vegeta no odia a sus hijos, dijo rápidamente el hombre, intuyendo hacia dónde se dirigía la reina. Lanzó un suspiro corto. Eso mismo me dijo, pero sus actitudes me demuestran lo contrario. No tienes idea de lo doloroso que es ver a la persona por la que diste todo despreciar a los dos seres que más amas en el mundo. Raditz se le quedó mirando, ella hablaba y su mirada lucía perdida en sus pensamientos, su rostro reflejaba una profunda tristeza. Bulma no solo había cambiado físicamente, ya no era la joven escandaloso y atrabancada que derribaba a todo el mundo, sus risas estruendosas habían desaparecido y sus zafiros brillantes solo se prendían cuando estaba con sus hijos. Antes sus ojos mantenían su brillo. Sin importar que no debes preocuparte por eso, dijo finalmente. Conocemos muy bien el carácter de Vegeta, él nunca será alguien afectivo y su orgullo le impide sincerarse con él, contigo y con sus hijos. Me encantaría creerte, Raditz. ¿Permanecerás entonces el resto de tu vida ignorando los sentimientos que aún tienes hacia Vegeta solo para no hacer enojar a tus mocosos? Bulma abrió y cerró la boca, parpadeó varias veces. Su amigo Saiyajin la había agarrado desprevenida ante esa pregunta, pero sabía que no podía mentirle a Raditz, pues él la conocía muy bien. Haré lo que sea necesario por mis hijos. Raditz lanzó un bufido. Le sería muy difícil hacerle entender a Bulma que lo que menos quería Vegeta era dañar más la relación que tenía con ella y sobre todo, no quería lastimar más a sus hijos, pero le resultaba difícil no hacerlo. A veces el orgullo dominaba el cuerpo del rey y gobernaba sobre su razón. Iba a decir algo más cuando sintió algo extraño en el ambiente, su estado de alerta se activó y los pelos de su cola se erizaron. Algo no estaba bien, podía sentirlo. La peliturquesa notó inmediatamente el comportamiento de su amigo, sin embargo antes de que pudiese responder un abrupto estallido se hizo presente haciendo volar a varios Saiyajines de alrededor. Raditz, gracias a sus veloces reflejos, logró cubrir a Bulma con su enorme cuerpo, sin embargo eso no evitó al 100% que la mujer saliese intacta. Apenas el soldado se reincorporó y ayudó a levantar a la reina que había caído al suelo debido al empuje del cuerpo de Raditz sobre el suyo. No te separes de mí, le ordenó fuertemente su amigo. Sin embargo ella no respondió. Él la miró asustado cuando se dio cuenta de que ella se estaba asfixiando, pues jadeaba con fuerza agarrándose la garganta y sudaba.
Fue cuando se dio cuenta de que un extraño gas estaba contaminando el aire del ambiente, sin embargo la humana era la única afectada, pues los demás pobladores estaban intactos recuperándose de la explosión. No podía permitir que algo le pasara a su reina, la tomó en brazos inmediatamente y levantó vuelo para ir directamente al palacio y salvarla de lo que sea que le estuviese pasando. La adolescente se sentía un tanto sucia después de haber sudado en demasía después de aquel arduo entrenamiento con Nappa, había sido más intenso que los demás por el hecho de que debían estar preparados para aprender de su padre, sería tan poderoso como todos decían. Sinceramente pensaba que era pura charlatanería, sí, lo había visto peleando una vez contra Trunks, pero realmente su hermano no tenía la habilidad suficiente y su padre era un guerrero con experiencia, así que obviamente el resultado iba a ser una derrota definitiva para su mellizo, de ahí en fuera nunca había visto en acción a su progenitor. De cierta manera estaba ansiosa. Llevó una mano a su cuello sobándolo de un lado a otro, de repente recordó lo que su abuelo les había dicho, tendrían que pelear con alguien del ejército élite, y en definitiva ya tenía a alguien en la mente para desafiar, pero tenía que corroborar primero el nivel de poder que ella poseía y así poder entrenar de una manera más adecuada para vencer a esa persona. Paró en seco acomodando su última idea, se giró hacia su amigo quien esperaba expectante su indicación en dónde están los guerreros élite en este momento. Goten frunció el ceño un poco ante la interrogativa de Pende respondió con una mueca pensativa. Algunos salen a explorar planetas aparentemente abandonados, otros están trabajando en los diferentes sectores con el consejo y algunos se quedan en el campo de entrenamiento. Bula hizo una mueca con su boca. ¿Conoces a Cumber? El guardia asintió. Es una poderosa guerrera, ella está a cargo del Escuadrón Gamma, uno de los escuadrones de pelea contra invasores. ¿Y en dónde crees que esté ella? Todos los miembros de escuadrones de batallas se quedan en el campo de entrenamiento. Comenzó a caminar indicándole a la princesa dicho lugar. Los líderes de los escuadrones suelen entrenar a sus miembros y a veces practican teniendo batallas de líderes contra líderes, así aprenden nuevas tácticas para usarlas contra el enemigo, es como una retroalimentación y resulta efectiva. La chica soltó una risa burlona en la tierra, a eso lo llamaríamos peleas clandestinas. ¿Extrañas tu planeta? Extraño mi hogar, respondió de inmediato. Principalmente a mis abuelitos, ellos son muy dulces, además de que en casa podía holgazanear a ratos y aquí tengo que estar todo el tiempo entrenando, es entretenido y todo eso, pero no hay cosas divertidas para hacer, todo en sí es una base militar fría y sombría, a pesar de que soy parte de esto no puedo sentirme o llamar este lugar como un hogar. Goten la miró mientras contaba aquello. Entiendo, también debes extrañar a tus amigos. Un suspiro salió de los labios de la peliturquesa. Realmente, contrario a lo que muchos piensan, no soy alguien de muchos amigos y era totalmente cierto, no recordaba a alguien de quien pudiese decir que era su amigo íntimo. Como mellizos, Trunks y yo siempre estuvimos juntos en todas las escuelas y clases extras, además desde pequeños comenzamos a tener algunas habilidades que los demás niños no y por ende ellos pensaban que éramos alienígenas y nos alejaban, ahora que lo pienso de verdad Trunks y yo somos aliens, concluyó frunciendo el ceño. Su amigo soltó una carcajada ante la mueca e historia de la chica. ¿Qué es tan gracioso? Lo siento, pidió alzando las manos como si lo hubiesen cachado en el acto criminal. Es que mi hermano me contó que la reina había tenido problemas en algunas ocasiones con el rey por el hecho de que ella tenía muchos amigos y eso no le agradaba a tu padre. Bula no se impresionó, ¿qué cosa podía agradarle a su padre? Al parecer nada. Siguió escuchando lo que Goten le contaba. Por eso se me hace raro el hecho de que digas que no tenías amigos en la tierra. Es verdad, infló sus cachetes en señal de inconformidad. Trunks siempre ha sido mi mejor y único amigo, hasta ahora. ¿Hasta ahora? Ella asintió. Porque tú también lo eres en estos momentos. Goten no supo qué responder y solo se puso nervioso, pero para fortuna de él ya habían llegado al campo principal de entrenamiento, era un lugar sumamente grande y espacioso para que los diferentes escuadrones entrenaran como era debido. Llegamos, anunció y le abrió las puertas a la chica para que entrase. Inmediatamente la escena se mostró. Golpes, patadas y puñetazos. Era algo normal entre los Saiyajin y ya se estaba acostumbrando un poco a ese estilo de vida. Miró detalladamente a cada guerrero y caminó por la orilla del campo, que era semejante a una cancha de básquetbol en su planeta, solo que con mucho más espacio. Varios Saiyajin detenían su pelea para voltear a verla de una manera depredadora, eso la hizo sentir incómoda, sin embargo Goten al posicionarse a su lado impidió que la siguieran devorando con la mirada.
De repente unos gritos llamaron su atención, esa voz femenina la reconocía perfectamente bien, había encontrado por fin a quien quería. Caminó a paso firme en su dirección y encontró a la Saiyajin dando órdenes a diestra y siniestra. ¿Quién será mi próximo oponente? ¿Es que acaso son todos una bola de cobardes? Gritaba a los guerreros a su alrededor. Majestad, uno de los Saiyajines correspondientes al escuadrón de la persona a la que buscaba la saludó con una reverencia. Bula asintió respondiendo al saludo y con voz firme dijo: yo pelearé contigo. Cumber, la aludida, quien había estado de espaldas todo este tiempo, se giró para encarar a la hija del rey. Princesa, la guerrera se colocó en una pose altanera y caminó hacia donde estaba la muchacha, aún quedando a una distancia considerable. ¿Está completamente segura? No creo que quiera que manche ese hermoso rostro de sangre. La de ojos zafiro sonrió a medias preocupada por tu princesa, Cumber. Una risa amarga salió de los labios de la que sería la oponente de la princesa en aquella pelea que pronto se desataría. No diga que no se lo advertí. Los demás Saiyajines que estaban alrededor se hicieron a un lado, formando un círculo alrededor de ambas hembras, procurando dejar suficiente espacio para su encuentro. Estaban expectantes, sabían sobre el gran poder que la líder del escuadrón Gamma poseía, ella misma se había encargado de eliminar a grandes grupos de mercenarios extranjeros y si debían ser honestos, temían por la seguridad de la princesa. Si algo le pasaba, los reyes no estarían nada contentos. Bula comenzó a caminar al centro para pelear, sin embargo una mano sobre su hombro detuvo su andar. ¿Qué estás haciendo? El susurro de Goten fue apenas audible para ella, pues los demás Saiyajines estaban conmocionados al saber que la melliza heredera al trono pelearía contra la líder de uno de los escuadrones más poderosos de todos. Cumber es muy fuerte, aún no estás a su nivel, advirtió sin malicia o querer causarle molestia a Bula por su comentario, pero se preocupaba por su bienestar, pues una de sus tareas principales era cuidar que absolutamente nadie le hiciese daño, ni siquiera el mismísimo rey de Vegetasei. Lo sé, admitió, ella sabía en lo que se estaba metiendo, pero aún así esa Saiyajin había manchado el orgullo de su madre y el de ella misma. Nadie se metía con su familia y aunque la relación con su padre fuera casi nula no podía ignorar el hecho de que ella se metió con él, y menos podía ignorarlo después de las escenas del pasado de las cuales ella y su hermano fueron espectadores. Estaré bien, trató de calmar a su amigo con una sonrisa leve, pero claro está que eso no logró apaciguarlo ni un poco. Se dio la vuelta encarando a Cumber, que la veía desde el otro extremo del círculo, y comenzó a caminar hasta el centro. Ambas se pusieron en medio del círculo recién formado, se miraban fijamente con fuego en los ojos. Bula odiaba a Cumber por el hecho de que había sido la concubina de su padre durante el lapso en que ellos no estuvieron allí, y Cumber, ella no la odiaba pero la repudiaba por el hecho de ser una híbrida y porque era la hija de la estúpida y débil terrícola que se había metido en la cabeza de Vegeta para permanecer allí. Un silencio abrumador se presentó en la arena, nadie movía ni un solo músculo ni emitía algún sonido que fuera a interrumpir el perfecto mutismo del lugar. No fue hasta que alguien inconscientemente arrastró apenas un pie y fue cuando la pelea se desató. Bula fue la primera en lanzarse sin dudarlo por un segundo. Cumber se impresionó al ver la rapidez con la que la adolescente se movía, también era muy flexible y podía esquivar los golpes que le asestaba. La princesa lanzaba puñetazos y patadas que la Saiyajin recibía bastante bien, debía admitirlo. Cumber en definitiva era una guerrera excepcional, pero las ganas de vengarse aumentaban con cada segundo que pasaba. Ya no era venganza, era simple gusto y emoción por pelear, así que de esto estaban hechos los Saiyajin. Cumber reconocía que la chiquilla era astuta para pelear, sin embargo ella no había mostrado todo su poder y estar jugando con la princesa ya le había cansado, así que decidió ir en serio. La chica era rápida sí, pero no podía leer los movimientos de su oponente como ella lo hacía y esa era su principal desventaja además de lanzarse así como así. Con eso como su principal aliado, anticipó el próximo golpe de Bula que era una patada, sostuvo su pierna con una sola mano y con la otra le dio un certero golpe en el abdomen a la chica que la derribó. La peliturquesa se levantó de inmediato, sintiendo como el dolor se extendía lentamente, se volvió a lanzar a Cumber nuevamente pero ella la detuvo para darle otros 3 golpes más en su espalda, costados y en la cara, y a pesar de todos esos golpes los Saiyajines, incluso la misma Cumber, no dejaban de admirar cómo la princesa se seguía levantando. Cualquier otro estaría aún en el suelo retorciéndose del dolor, pero ella seguía en pie y era prueba suficiente de que realmente era la hija del Saiyajin más poderoso de todos. Bula jamás había sentido un dolor tan tremendo en ella. Los Saibaman eran un juego de niños a comparación de Cumber.
Sabía que una de sus grandes destrezas era la velocidad que poseía, Nappa se lo había dicho muchas veces, su mayor debilidad quizá era que se desesperaban muy rápido y ahora lo estaba haciendo, quería darle por lo mínimo un maldito golpe a su oponente y no podía, al parecer ella podía predecir sus movimientos y eso la hacía lucir en desventaja. Un último golpe en su mejilla derecha fue lo que la terminó, ya no tuvo fuerza para volver a levantarse. Cumber se acercó a ella y la jaló de su coleta color turquesa apreciando un ojo zafiro hinchado, su rostro ensangrentado por el labio que le había roto, además de que por los golpes en su zona abdominal le había hecho escupir sangre. Te lo advertí. La adolescente lanzó una débil risa. Yo también, y la guerrera, que no se lo esperaba, recibió un golpe en la frente provocado por el choque de su cabeza y la de la princesa. Un hilo de sangre comenzó a correr de la zona de impacto y Cumber llevó una mano a ese lugar, sintiendo el líquido caliente descender y toparse con sus dedos, miró después su índice y medio rojizos, esa chiquilla había conseguido darle un golpe mientras estaba distraída, esa maldita mocosa. Una furia recorrió su cuerpo y volvió a tomarla por el cabello, pues cuando había recibido aquel golpe la había soltado por el impacto, alzó su puño nuevamente, ese último golpe la dejaría inconsciente y con suerte estaría 2 semanas sumergida en el líquido de recuperación del hospital. ¿Qué mierda está ocurriendo? La severa voz del rey hizo que todos los saiyajines que rodeaban a las mujeres se hicieran a un lado para dejarlo pasar a él y a su guardia de confianza. Cumber alzó el rostro y se encontró con la mirada inquisitoria de Vegeta sobre ella y su puño que se dirigía al rostro del adolescente. Explícame esto inmediatamente. Cumber soltó inmediatamente a la princesa y reverenció a su rey. Después de levantarse, la princesa me desafió a batalla, majestad. ¿Y con permiso de quién aceptaste? La voz de él era grave e intimidante, estaba ardiendo en furia, lo notaba. Al parecer no le había gustado el hecho de que su pequeña hija fuese sido golpeada por un guerrero. Ella no necesita permiso de nadie para pelear contra mí. La joven voz de la peliturquesa desvió la atención del rey directamente hacia ella. Vegeta sintió inmediatamente algo removerse dentro de su ser, el verla así no le causaba ni la más mínima gracia, se había dejado casi matar a manos de Cumber. Serás mi oponente en la batalla que se realizará por mi cumpleaños y el de mi hermano, ordenó viéndola fijamente. Vegeta se acercó hacia ella, ignorando sus últimas palabras, y con un rápido movimiento la cargó con un brazo y la colocó sobre su hombro como solía hacerlo a veces con Bulma. Esas mujeres eran desesperantes. Guardia, ven también, le ordenó a Goten, quien asintió rápidamente y le dio una mirada fugaz a su padre. Vuelvan a sus actividades, dijo Kakaroto al tiempo que salía detrás de su rey, junto a su hijo menor. Le esperaba al pobre de Goten un buen escarmiento por parte del gobernador por dejar que la princesa peleara con alguien de un nivel más superior que el de ella. Bula no reclamaba y se dejó cargar por su padre como si de un animal se tratase, eso ahora no le importaba, más que eso, su orgullo estaba herido, a pesar de que su padre había intervenido el final de la batalla sabía que la había perdido y eso era algo que no podía soportar, al parecer se confió demasiado, pero también ahora sabía que definitivamente tenía que volver a pelear contra esa guerrera, ella sería la contrincante que elegiría como regalo de cumpleaños, estaba segura. Vegeta llegó rápidamente al pequeño hospital del castillo y dejó a Bula en una de las sillas que había por ahí mientras le ordenaba al encargado revisarla y curarla inmediatamente. La peliturquesa no chocó mirada con él en ningún momento, no quería que la viera así de lastimada y vulnerable. El rey se percató de ello y la dejó a solas para ir inmediatamente a reclamarle al hijo menor de su soldado que se encontraba tras de él con la mirada agachada. Imbécil, ¿cómo pudiste permitir esto? No es su culpa, lo defendió la princesa inmediatamente. Yo insistí en pelear con Cumber, él no tiene nada que ver, intentó detenerme pero fui necia, no quería que su amigo fuera castigado por sus imprudencias. Intentó. El rey lanzó una risa burlona. Debió impedirlo, no intentar impedirlo, le dijo a la chica y volvió a girarse al soldado de su hija. Espero que sepas que tu castigo será grande. Si mi rey aceptó su rendición. Goten, princesa, su padre tiene razón, yo debí detenerla aunque mi vida me costase y no lo hice, ahora está lastimada por mi ineptitud y el rey debe castigarme. Bula se levantó del asiento donde su padre la había dejado, pasando del lado al médico que preparaba todo para curarle sus heridas y se colocó frente a su amigo Saiyajin. No le harás nada a Goten y si lo haces, el castigo que le des a él me lo darás a mí también. Vegeta frunció el ceño. Quítate. No, sus zafiros desafiantes chocaron con el negro de los ojos de su padre. Esa es mi última palabra. El monarca desvió la mirada y chistó la lengua, sin decir nada se retiró del salón.
Kakaroto lo siguió, pero antes de salir por completo se dirigió a ambos adolescentes. Tal parece que por hoy se salvaron, pero tengan más precaución en sus próximas acciones, y salió dejándolos solos. Se apresuró para alcanzar al rey, pero su carrera fue interrumpida por uno de los guardias del palacio que corría con una expresión de horror en su rostro. Se acercó a Kakaroto rápidamente y le susurró algo en el oído al guardia principal del rey, que lo dejó con la sangre helada. Eso no le agradaría para nada a Vegeta y a sus hijos los destrozaría. El rey caminaba molesto por los pasillos del palacio. ¿Cómo se atrevía esa imprudente a pelear con una de las guerreras más poderosas de su raza? No sabía si era mera valentía o pura estupidez, pero algo sí debía ir y aclarar con alguien. Caminó en dirección al campo de entrenamiento. Todos los Saiyajines seguían en sus asuntos. Hasta que lo vieron, detuvieron sus actividades y se reverenciaron para posteriormente continuar en donde se quedaron. Divisó inmediatamente a su presa y fue hacia ella. Aún no decidía si la dejaría vivir o debía acabar con su miserable existencia. Llegó finalmente a ella, que supervisaba una pelea entre dos miembros de su escuadrón a cargo Cumber. La susodicha giró 180 grados para poder encararlo y lo reverenció. «¿Sí, mi rey?». Repentinamente él le lanzó un fuerte golpe al abdomen que la dobló de dolor y dirigió ambos brazos hacia su zona lastimada. Escutió sangre. Vegeta la agarró por el borde superior de la armadura que cubría su pecho y la acercó hacia él, elevándola unos centímetros del suelo. «No vuelvas a tocar a mi hija. Si desobedeces te mato, ¿entendido?». La Saiyajin apenas tuvo tiempo de abrir la boca para responder cuando él la aventó contra el piso. La mujer se levantó despacio debido al dolor en su zona abdominal. «Pero mi rey, debo recordarle también que su hija me retó en batalla». Vegeta la fulminó con la mirada y gruñó por lo bajo. Esa chiquilla del demonio siempre hacía lo que se le venía en gana. Le recordaba demasiado a Bulma cuando recién la había traído a Vegetasei, igual de irreverente y necia como ahora lo era su hija. Sabía que no podría hacer cambiar de opinión a Bulma, pues ella no le tenía el respeto necesario suficiente como para obedecerlo. Era un problema que debía solucionar. «Ella acabará contigo, de eso me encargaré yo», y salió de ahí aún echando humo por los oídos. Se sumergió inmediatamente en sus pensamientos. «Si es una niña no quiero que pelee, no sería propio para una chica hermosa», lanzó Bulma al aire mientras cepillaba sus hebras turquesas y se veía en el espejo que poseía el mueble tocador de la habitación. Vegeta se hizo presente en el reflejo del espejo mientras la miraba ceñudo. «Ya te dije que es un varón lo que traes, y en dado caso, no importa que sea hembra, debe pelear. Pero la pueden lastimar, ustedes son muy salvajes». Él se acercó a ella y tomó el cabello largo y suelto de la mujer, haciéndolo a un lado y dejándolo caer por delante de su hombro izquierdo. Se reclinó para aspirar el aroma de su nuca y dio un beso en el lado derecho de su cuello. Exhaló y el aire caliente que salió de él hizo que a Bulma se le erizaran los vellos. «Te recuerdo que no será una simple humana, sino una Saiyajin. Es verdad, pero también te apuesto a que si alguien la llega a tocar, tú serás el primero en aniquilar a esa persona». El Saiyajin chistó la lengua y prosiguió dejando besos húmedos en su cuello. Escuchaba a la terrícola suspirar y a veces lanzar pequeñas risas debido a las cosquillas que él le hacía con su nariz. «Deja de decir estupideces». «No son estupideces», reclamó mientras se levantaba y lo encaraba. Prosiguió a tocarse el abdomen ligeramente abultado. «Lo protegerás de todo, ¿verdad?». Él asintió. «Siempre, tú, junto con él serán mi prioridad. Nadie los tocará mientras estés conmigo». Unos pasos presurosos lo sacaron de sus cavilaciones. Agradeció internamente que fuese así, no quería perderse en más recuerdos nuevamente. Vio a su soldado de confianza llegando a su lado con una expresión seria en el rostro. Eso no le dio buena espina. Por lo regular el muy tonto siempre estaba con una expresión alegre y despreocupada. Seguro las noticias no eran buenas y no sabía por qué, pero sentía como su pecho se oprimía. Vegeta calló, no quería decírselo así como así, pero no tenía elección, debía saberlo. «Habla, maldita sea». Dio un sobresalto por el grito del monarca. Kakaroto exhaló aire vaciando sus pulmones y luego los volvió a llenar. «Bulma está grave, no le dan más de 2 días de vida».